Pablo, muchas gracias por esa introducción, muchas gracias a Julián también por las gestiones en la organización del acto y, bueno, por supuesto a todos los miembros de CECOLDA. Le confesaba yo a uno de esos miembros y gran amigo como es Fernando, que es de mis foros favoritos, CECOLDA. La verdad es que me siento muy a gusto siempre, ya os decía, yo siento admiración. Es una palabra que lo define bien por Colombia y por los profesionales de la propiedad intelectual colombianos. Así que el honor y el gusto es absolutamente mío. Bueno, pues hecha la presentación y ya con ese pistoletazo de salida, pues si os parece, pues arrancamos con el contenido. Un poco lo que voy a contar va a ser la situación del mercado de la gestión colectiva. Qué está ocurriendo desde un punto de vista, bueno, pues los agentes que hay ahora mismo ofreciendo licencias de gestión colectiva de derechos, ahora mismo digo, con posterioridad a esa directiva 2014/26 de febrero del año 2014, que es la primera norma en derecho comunitario que trata de armonizar algunos aspectos más o menos básicos de la gestión colectiva en el espacio de la Unión Europea, ¿no? Antes de entrar con lo que es esa situación actual, para poner un poco en contexto, también haré, antes de ello, pues una descripción de cuál era la situación anterior a esa norma, ¿no? Y qué normas regían la competencia en el mercado de la gestión colectiva de derechos. Bien, antes de la directiva, bueno, esa estructura de mercado anterior a la directiva, pues estaba basada, como sabéis, en monopolios que representaban a un colectivo de titulares de derechos determinados, ¿no? Ya sean pues, los autores del repertorio que fuese. Pues había muy pocos casos en los cuales no hubiese una sola organización representando al colectivo de titulares determinado, ¿no? Ya sea autores musicales, autores audiovisuales, dramáticos, de obras plásticas, literarias y también en el ámbito de los derechos conexos, ¿no? Entidades de artistas, ya sean musicales, audiovisuales o de productores de fonográficos o de grabaciones audiovisuales. Un escenario, si no me equivoco y no han cambiado las cosas de la noche a la mañana en Colombia, pues el escenario que hay en Colombia, ¿no? Pues, como entidad autoral de música, pues está Saiko, artistas musicales, bueno, pues, y los productores de fonogramas agrupados bajo el paraguas de Acimpro, en fin, que no dejan de ser monopolios, ¿no? Organizaciones únicas, únicos oferentes de licencias de gestión colectiva para cada grupo de titulares. Y este era el dibujo que había en la Unión Europea hasta hace no mucho, ¿no? Bien, ¿qué normas regían la competencia en el mercado? Y bueno, y siguen rigiéndola, por supuesto. Estaban en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, lo que antes se llamaba Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, en una serie de artículos que, bueno, pues tratan de regular la competencia en el mercado de cualquier agente económico, independientemente del sector, ¿no? En normas de carácter transversal. Pues, en primer lugar, destacar ese artículo 101, que nos dice que todos los acuerdos, decisiones, prácticas concertadas entre empresas que puedan afectar a la competencia, falsear la competencia dentro del mercado, pues no pueden establecerse, ¿no? Ese tipo de pactos, de prácticas concertadas. Luego, el artículo 102, también de los más citados en resoluciones de gestión colectiva, relacionadas con gestión colectiva, se nos dice ¿No te que puedo molestar? pues, va a ¿Será que quedar, se puede cerrar la eh, cortina de allá? eh, va a quedar
prohibida, bueno, pues esa explotación abusiva de una posición de dominio de una organización en el mercado en el que opere, ¿no? Sobre esto decir, bueno, como también bien sabéis, imagino que será muy parecido en el mercado colombiano, lo que es el gozar de una posición de dominio no constituye ningún tipo de infracción, ¿eh? O sea, una empresa puede tener una posición de dominio, pero lo que sí que va a generar controversia va a ser el abuso de esa posición de dominio, ¿no? En la norma europea pues, se ejemplifica con algunos casos, como la imposición directa o indirecta de precios, ya sean de compra, de venta, o por la imposición de condiciones de transacción que no resulten equitativas, limitación de la producción, bueno, una serie de supuestos sobre los que si se da, pues se puede recaer en ese abuso de posición de dominio que, como digo, ese abuso sería el constitutivo de la infracción de las normas de competencia. Por otro lado, otra norma, la tercera y última que voy a citar como normas esenciales reguladoras de la competencia del mercado europeo, es la que se refiere a la prohibición de restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión para nacionales de Estados miembros establecidos en un Estado que no sea el destinatario de la prestación. Un ejemplo, pues, un alemán establecido en Alemania no puede tener ningún tipo de restricción a prestar sus servicios en el territorio de Italia, por ejemplo, ¿no? Ese sería el supuesto de hecho de esta norma. Bien. ¿Cómo se trasladan estas normas de competencia al ámbito de la gestión colectiva de derechos? Bueno, hay tres bloques principales, tres líneas principales en materia de derecho a la competencia. En primer lugar, pues, las relaciones que se establecen entre la entidad de gestión y sus miembros, sus socios directos, lo que llamamos ese mercado aguas arriba, ¿verdad? Ese factor de producción que necesita la entidad de gestión, esos recursos que necesita para poder después licenciar. Sin repertorio no hay ningún tipo de licencia, ese repertorio es el que se administra en ese mercado aguas arriba, en las relaciones con los socios. Y bueno, pues ahí sí que ha habido varias resoluciones de la Comisión Europea, resoluciones tendentes a bueno, pues a resolver esas controversias que se han producido en ocasiones a lo largo del tiempo entre determinadas entidades de gestión y algunos de sus socios. Cito pues la más reciente de agosto de 2002, enfrentaba a SACEM con Daft Punk, un grupo pues bastante popular que se disolvió recientemente en pandemia y bueno, pues se resolvía en este caso sobre los derechos que podía administrar la entidad. En particular, pues Daft Punk quería licenciar de manera directa para algunas modalidades de explotación su repertorio y SACEM, de acuerdo con sus estatutos y su práctica de contratos de gestión, pues como la gran mayoría de entidades de gestión, por no decir todas, en el entorno europeo, en esos contratos de gestión, los derechos se entregaban en bloque, ¿no? En bloque sobre todas las obras. La comisión, en este caso, pues dijo que no, que el titular era libre de decidir, en este caso Daft Punk, de decidir qué derechos podía encomendar y qué no a su entidad de gestión. También es otra línea añadida en materia de gestión colectiva y derecho a la competencia es la de entidades de gestión con los usuarios en ese mercado aguas abajo, ¿no? En ese mercado ya de licencia bueno, pues a los usuarios de repertorio. Hay varias resoluciones, sobre todo las que, bueno, en número, en cuantía, las que más hay son sentencias del Tribunal de Justicia relacionadas con supuestos abusos de posición de dominio por parte de una entidad de gestión a la hora de establecer una tarifa, ¿no? De
querer hacer llegar, implementar la tarifa, una tarifa definida, pues hacerla llegar al mercado, pues en ocasiones esto es algo que ocurre en todos los países, ¿no? Con carácter global, pues siempre hay algún usuario que no está conforme con la tarifa aplicada por la entidad de gestión colectiva y en muchas ocasiones se alega abuso de posición de dominio por la vía del derecho de la competencia, ¿no? También, bueno, pues cito ahí otra, bueno, la primera sentencia que cito es la más reciente del año 2020. Esto es posterior a la directiva del año 2014, pero bueno, esto tomarlo únicamente como ejemplo de conflictos que pueden ocurrir en el marco de esos procesos de fijación de tarifas y de tratar de hacerlas llegar al usuario. Y esta es la sentencia más reciente, no la cito porque quizás ahí si hay algún interesado pueda indagar en la doctrina establecida en esa sentencia, pues para ver esa compilación de criterios en materia de fijación de tarifas que sigue, que prefiere el Tribunal de Justicia. Luego hay otro caso, como decía, este es de 2014, el mismo año en el que se aprueba la Directiva de Gestión Colectiva, que enfrentaba a OSA, que es no es organización Saicoacim, pero OSA en Europa, en República Checa en particular, pues es la entidad de gestión que administra obras musicales, y en este caso pues era un establecimiento termal el que bueno, no quería adquirir las licencias a través de OSA, sino que quería acudir a la entidad de gestión de otro Estado miembro distinto de República Checa eh, para, bueno, pues para poder comunicar al público obras musicales en su establecimiento, ¿no? En ese establecimiento termal. Todo esto dentro de una regulación local, la de República Checa, que confería un monopolio de carácter legal a OSA, ¿no? Entonces salió a colación esa posible controversia, conflicto que puede haber entre las normas que acabamos de ver de competencia, ¿no? En la que, entre otras cosas, decíamos que había una norma que decía que no se podía impedir a un operador, a una organización de un Estado miembro, no se podía impedir que ofreciese servicios en otro Estado miembro distinto. Y se cuestionaba, por tanto, ese monopolio legal que tenía OSA bajo la legislación checa. Es muy, bueno, pues esa sentencia es ilustrativa de la importancia que se le confiere a la propiedad intelectual y a las obras como bien protegido, la importancia que se le da, esa especialidad que se le da, porque el Tribunal de Justicia lo que viene a decir es que sí que cabían los monopolios de carácter legal en el entorno de la Unión Europea, aun considerando todas estas normas que acabamos de ver reguladoras del derecho de la competencia. En concreto, pues, alegaba el tribunal razones imperiosas de interés general, ¿no? Y decía que la protección de derechos de propiedad intelectual constituye una de esas razones imperiosas de interés general. Una sentencia creo que bastante importante, ¿no? En relación con la charla de esta tarde, que hablamos de operadores de gestión independiente como oferentes de licencias añadidos a las tradicionales entidades de gestión colectiva. Pero como digo, es una sentencia, es curioso porque esta sentencia se emite 2 días después de la aprobación de la directiva de gestión colectiva, que como veremos un poco más adelante, abre el mercado y obliga a los Estados miembros a que bueno, pues, los usuarios puedan tener acceso en cada uno de los Estados miembros a licencias ofrecidas por otras organizaciones distintas que son los operadores de gestión, ¿no? Digo, es curioso porque, bueno, por un lado está esa directiva que, digamos, abre el mercado, abre el abanico de oferentes, y por otro, esta sentencia de 2 días después nos dice que caben los monopolios legales en los Estados miembros de la Unión, ¿no? Pero bueno, de hecho esta sentencia, lo veremos, ha sido alegada con posterioridad a la aprobación de la directiva, pues en conflictos que ha habido entre entidades de gestión y operadores de gestión independiente, aunque bueno, pues sin éxito, ¿no? Sin éxito en las pretensiones de algunas entidades de gestión que querían evitar la entrada de estos operadores de gestión independiente en sus respectivos mercados. Más adelante vamos a ver esos detalles
de algunas controversias entre entidades y operadores. Y luego, bueno, por último está esa tercera línea, es las relaciones que pueda haber entre diferentes entidades de gestión por las prestaciones de servicios que se realizan recíprocamente. No ha habido conflictos hasta ahora entre entidades de gestión en el entorno europeo, me refiero entre entidad de gestión y entidad de gestión. Como avanzaba, sí lo ha habido entre entidades de gestión y operadores de gestión. Pero vamos, es también otra relación, como digo, diferente de la que pueda mantener una entidad de gestión con los usuarios del repertorio que administra y diferente de las relaciones que pueda mantener la entidad de gestión con los socios directos, sus miembros, ¿no? También pues, esa prestación de servicios, por ejemplo, bueno, se os vendrá a la cabeza seguramente esos acuerdos de reciprocidad que hay entre entidades de gestión, pues, no dejan de ser un servicio que se prestan mutuamente esas entidades de gestión y que también están sujetos a normas de competencia. Cito ahí el caso CISAC, aunque lo cito en ese anterior bloque de relación con los usuarios, pues ese conflicto nació a raíz del caso CISAC, pues de una cadena de televisión que bueno, pues también bueno, quería que una entidad de gestión le diese licencia de su repertorio con carácter global. Es decir, que le diese no solamente el repertorio, digamos, para el territorio de esa entidad de gestión, sino que le diese para todos. Le dijo a la entidad de gestión de, oye, mira, es que nosotros tenemos acuerdos de reciprocidad entre distintas entidades de gestión, en los cuales pues, en cada uno de los territorios va a ser la entidad de gestión de destino de cada uno de esos países quien ofrezca licencias de su repertorio. Por tanto, yo solo te puedo ofrecer licencias para mi territorio, ¿no? Esa cadena de televisión pues, lo que hizo fue poner en tela de juicio esas relaciones entre entidades de gestión, alegando que existía una práctica concertada. ¿Os acordáis que hace unos minutos hemos visto que una de las normas reguladoras del derecho a la competencia en el entorno europeo era precisamente el que no pueden existir prácticas concertadas entre operadores en el mercado, ¿no? Bien, esa sentencia lo que vino a decir finalmente es que no se había demostrado que existiese ningún tipo de práctica concertada, que eran decisiones, esos acuerdos de reciprocidad eran resultado de decisiones individuales de cada una de las entidades de gestión. Bien. Bueno, esta es un poco ya metidos en materia, ¿no? Digamos, lo que es la relación de la competencia con la gestión colectiva de derechos. Bien, sobre esas normas y sobre esas líneas que acabamos de ver, ya pues en el año 2004 empieza a hablarse con carácter específico en algunos foros regulatorios sobre gestión colectiva y derecho a la competencia con cierto grado de detalle. En el 2004 es en el marco del Parlamento Europeo, se emite una resolución en la que se dice que los monopolios, ya sean legales o monopolios de hecho, no significan ningún problema de competencia. Lo dice claramente, un poco pues a la luz de lo que veíamos al hablar de la posición de dominio. Pues una posición de dominio no es per se infractora de ningún tipo de norma ni ha de generar problemas de competencia. El problema vendrá dado cuando se abusa, ¿no? Cuando se abusa de esa posición de dominio y aquí, como digo, pues ya se empieza a particularizar en el mercado de la gestión colectiva y se dice no habrá problema de competencia siempre que nos impongan restricciones desproporcionadas a sus socios o a posibles usuarios de repertorio. Y el Parlamento Europeo pues, sí que tiene el deseo, expresa su deseo de que existan una serie de obligaciones de información para esas entidades de gestión colectiva, dice, tanto en su interior como hacia el exterior, ¿no? Bueno, pero dice, bueno, pide que se publiquen tarifas, clave de reparto, balances anuales. Esto había, es verdad que había algunos países, en algunos países, algunas entidades, pues no lo hacían. En España se llevaba haciendo bastante tiempo, pero bueno, se moja, ¿no? Ya el Parlamento Europeo en este tipo de cuestiones. En el mismo año, en 2004, pues la Comisión Europea emite una comunicación a al Consejo, al Parlamento y al Comité Económico y Social,
Bueno, dice cosas evidentes, ¿no? Este primer párrafo que podéis leer, dice, pues, en general, en el territorio en cuestión solo opera una sociedad, como veíamos al principio, una única entidad, y nos dice que los titulares deberían tener, en principio, y salvo que la ley prevea lo contrario, la posibilidad de administrar individualmente algunos de sus derechos si así lo desean, ¿no? Aquí está pensando claramente en los derechos llamados derechos de gestión colectiva voluntaria, ¿no? Dejando también un espacio a que haya determinados derechos que sean siempre de gestión colectiva obligatoria, como hay en España, como también hay en Colombia, ¿no? Derechos de gestión colectiva obligatoria. En Colombia también se permite el licenciamiento individual. Nos dice también pues que ya la Comisión sí que va a proponer un instrumento legislativo para armonizar determinadas cuestiones relacionadas con gestión colectiva y con el buen gobierno de las entidades de gestión. En el 2005 ya se emite una recomendación por parte del mismo órgano, la Comisión Europea, y en relación con las explotaciones digitales, ¿no? Resalto dos cuestiones. Nos dice que en ese ámbito, en el de los derechos en línea, los titulares de derechos deben poder determinar los derechos y el ámbito territorial del mandato de los gestores colectivos. Y también que esos titulares deben tener derecho a retirar y a transferir su gestión a otra organización de gestión colectiva distinta pues, de la que estén acostumbrados a utilizar servicios, ¿no? Estamos hablando de dos cosas. Por un lado, un desglose de derechos y de territorio, y por otro, pues una posibilidad, un derecho de revocar esos mandatos, ya sea total o parcialmente, para poder encomendar la gestión a distintas organizaciones de gestión colectiva. Como digo, esto es previo a la aprobación de la directiva. Unos años más tarde, voy citando algunos hitos que van ocurriendo antes de la aprobación, es la constitución en Reino Unido de Soundreef, ¿no? Operador de gestión independiente. No se llamaba así porque no había tal denominación codificada en ninguna norma por aquel entonces. En el 2011 era una empresa curiosamente, la cual pues eran todos sus miembros de esa empresa, los directivos eran italianos, nacionales italianos, que estaban un poco descontentos con la gestión que llevaba a cabo SIAE en Italia. Se constituyeron en Reino Unido, porque también, como muchos de vosotros sabéis, pues SIAE gozaba de un monopolio de carácter legal, al igual que en el caso de OSA que comentábamos, ¿no? en República Checa. Y bueno, pues tuvo que constituirse en Reino Unido por eso mismo, porque vamos a ver, la única, el monopolio en la gestión de derechos de autor lo tiene SIAE. Y bajo esa norma que ya he citado un par de veces, de que bueno, pues una organización de un Estado miembro distinto pues pueda ofrecer sus servicios en otro Estado, ¿no? Pues, oye, me constituyo en Reino Unido, me establezco en Reino Unido y ofrezco mis servicios en Italia. Bien. Posteriormente se llegó a esa sentencia del 2014 que ya he citado, del caso de República Checa, en la que se permitían esos monopolios legales, una sentencia que sí ha citado muchísimo en los últimos meses y años para evitar que Soundreef pudiese operar en Italia. Dejo ahí de momento apuntado que nace Soundreef en ese año 2011. En el 2012 ya se lanza esa propuesta de directiva, ese instrumento que se comprometió la Comisión en el 2005 a trabajar sobre, ¿no? En esa regulación de la gestión colectiva. En el 2012, como digo, sale esa propuesta de directiva, cuya motivación es, esto viene en el texto de esa propuesta directiva, dice, a fin de garantizar una prestación de servicios adecuada, utilizando obras u otras prestaciones protegidas por derechos de autor y afines en el mercado interior, debe incitarse a las entidades de gestión colectiva a adaptar sus métodos de funcionamiento en beneficio de creadores, proveedores de servicios, consumidores y el conjunto de la economía europea. En esa propuesta de directiva se habla de entidades de gestión colectiva, pero no se cita
a operadores de gestión independiente. ¿Vale? O sea, vamos a ver, por tanto, pues que difieren ambos textos, ¿no? El texto inicial de la propuesta, que no contemplaba expresamente la figura de los operadores de gestión independiente. Además de esta observación, pues decir que si se plasma el contenido de esa recomendación que hemos visto de la Comisión del año 2005, que estaba enfocada en los derechos en línea, pero que la redacción final que termina plasmando tanto en la propuesta como en la redacción definitiva de la directiva es esa libre elección de derechos que pueda tener un miembro, ¿no? De qué derechos eh, eh, cedo a una entidad de gestión para que me los administre y cuáles no, la libre elección de territorios, para qué territorios quiero que me les administre y para cuáles no, y también la libre retirada del repertorio, así como ese licenciamiento individual que hemos visto que también hacía alusión en el año 2005, el que los Estados miembros, aquellos que no lo estuviesen haciendo, diesen la posibilidad a los titulares de derechos de licenciar individualmente su repertorio. Llegamos ya a la Directiva 2014. Pasa después de la Directiva 2014? Pues que en efecto empiezan a llegar otras organizaciones distintas de esas entidades de gestión tradicionales que veíamos al principio de la sesión. Veis en el lado izquierdo, cito únicamente las que están, cuyas denominaciones están publicadas en la página web del Ministerio de Cultura de España. Con ello quiero decir que, por supuesto, y además es que es así, en otros países distintos de España están ofreciendo sus servicios otros operadores de gestión diferentes añadidos a los que cito en esta diapositiva: Unison, Jamendo, Soundriff o MPLC. Bien, esta es la situación. Se está empezando a ver pequeñas organizaciones, de momento pequeñas, que ofrecen sus servicios de gestión colectiva concurriendo con las tradicionales entidades de gestión. ¿Cómo avanzaba? Pues esta directiva, ya sí que en su artículo 3 alude expresamente en el elenco de definiciones que ofrece la norma, alude en el artículo 3 a dos tipos diferentes de organizaciones de gestión colectiva. Por un lado, las entidades de gestión, que ya preveía en el texto de la propuesta de directiva, y por otro lado, los operadores de gestión independiente, que son la novedad, contrastando el texto final con la propuesta, ¿no? Esta es la novedad, operadores de gestión independiente. ¿Cuál es la distinción legal que hace la directiva? Bueno, pues las entidades de gestión dice que han de ser propiedad de sus miembros o estar sometidas a su control, o bien carecer de ánimo de lucro. Al revés, en el caso de los operadores de gestión independiente, se dice que no han de ser propiedad ni estar sometidas al control de los titulares de derechos y además han de tener ánimo de lucro. ¿Vale? Esa es la distinción en clave jurídica que existe entre entidades de gestión colectiva y operadores de gestión independiente. Decir sobre los operadores de gestión independiente, dentro de lo que es el cuerpo de la directiva, que su cita es escasísima, es muy escasa, apenas se habla de ellos. De hecho, en el articulado, pues únicamente se les cita en ese artículo 3, en el apartado de definiciones. Para poder profundizar en las nociones relacionadas con este concepto de operador de gestión independiente, debemos acudir a los considerandos de la directiva, que tampoco son muchos, son dos considerandos los que aluden a esta figura de operador de gestión independiente. Nos dice el número 15 que los titulares han de poder encomendar la gestión de sus derechos a operadores de gestión independientes, tal como se definen en ese artículo 3 que acabamos de ver. Y también nos dice que esos operadores deben estar obligados a facilitar determinada información a los titulares de derechos que representan y a entidades de gestión colectiva, usuarios y al público, ¿no?
Cuando se habla en términos muy ambiguos, muy abstractos, al menos a mi juicio, ¿no? Determinada información, ¿no? Es a mí un término vago y amplio, ¿no? ¿Qué más nos dice la directiva en esos considerandos, en el 16? Bueno, nos hace una exclusión de determinados agentes del concepto de operador de gestión. Nos dice que eh, tanto los productores audiovisuales como los de fonogramas, como los organismos de radiodifusión, los editores y los gestores, esas figuras que a veces intermedian entre un titular de derecho, ¿no? Autores e intérpretes fundamentalmente, con sus respectivas entidades de gestión, ninguno de ellos, ni los productores, ni organismos de radiodifusión, ni editores, ni estos gestores, pueden quedar dentro del concepto de operador de gestión independiente. Van a ser otra cosa, van a ser lo que han venido siendo siempre, ¿no? Pues productores en ocasiones definidas legalmente, estas figuras, pero que en ningún caso van a poder ser considerados como operadores de gestión independiente. Bien. Esa ambigüedad, esa abstracción de la norma, pues lógicamente deja un margen de apreciación muy elevado, siempre a mi juicio, por supuesto, eh, al legislador nacional de los Estados miembros para implementar en sus respectivas legislaciones locales las obligaciones que hayan de tener una y otra figura. Entidades de gestión por un lado y operadores de gestión independiente por otro, ¿no? Y esas divergencias, esas diferencias que puedan existir, sobre todo en ese campo de obligaciones, pues van a ser las que generen conflicto, ¿no? Las que chirríen, ¿no? De alguna manera, sobre todo a las entidades de gestión, que se está viendo que con carácter general son las que tienen más obligaciones en las distintas legislaciones nacionales en comparación con los operadores de gestión independiente. Y aquí, bueno, pues voy al caso de España, el caso español. Bueno, pues, he esbozado aquí en las siguientes diapositivas esas diferencias en la regulación de cómo las ha llevado a cabo el legislador español, esas diferencias entre entidades de gestión y operadores de gestión independiente. Para empezar, los requisitos para desarrollar la actividad en España. Las entidades de gestión deben contar con una autorización expresa del Ministerio de Cultura, una autorización expresa que bueno, pasa por un análisis sobre todo de la capacidad que pueda tener esa entidad solicitante para defender los derechos y administrar los derechos que pretende representar en nombre de los titulares que le encomienden la gestión. Por contra, en el caso de los operadores de gestión, no se exige ninguna autorización, únicamente se les pide que notifiquen el inicio de sus operaciones, ¿no? Hay para mí ya una distinción cualitativa importante desde el minuto cero, ¿no? Una mayor dificultad para las entidades de gestión para que puedan operar en el mercado en comparación con los operadores, pero se dan estas distinciones en muchas situaciones, ¿no? En temas relacionados con bueno, las condiciones de la autorización, la organización, sobre todo dentro de la organización interna de cada tipo de organización, valga la redundancia, mientras que las entidades de gestión se establece, cito ahí, estoy en la tercera fila, requisitos de los estatutos. Bueno, si echáis un vistazo a ese artículo 159 de la Ley de Propiedad Intelectual Española, pues puede tener una extensión de un folio y medio de Word. La cantidad de requisitos que han de establecer en sus estatutos las entidades de gestión o bueno, pues requisitos que han de contemplarse en el marco de las decisiones de sus asambleas generales, también en relación con los órganos de administración u órganos de control interno, cuestiones que no están reguladas en absoluto en el caso de los operadores de gestión independiente y ahí bueno, pues podría pensarse, considerando la naturaleza de operador de gestión, que recordemos era el que
debían de tener ánimo de lucro y que no podían estar controladas por sus titulares. Al final, el estatuto jurídico que están adaptando este tipo de organizaciones, bueno, se corresponde con sociedades mercantiles puras y duras, o sea, sociedades mercantiles bueno, en su mayor esplendor, ¿no? Pues son cuestiones, claro, ese tipo de figuras al final están reguladas en otras leyes especiales, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, es las leyes de sociedades de capital, que se llama. Pero bueno, las entidades de gestión no dejan de tener también su regulación general. En el caso de las entidades de gestión españolas, que son asociaciones sin fines de lucro, pues también hay una ley especial de asociaciones que por supuesto deben de cumplir esas entidades de gestión, ¿no? Me refiero, o sea, en ambos casos, ya sea entidad de gestión u operador de gestión independiente, tienen sus leyes especiales en función del tipo de organización, pero luego la ley especial de propiedad intelectual, a quien le está imponiendo un buen número de condicionantes y de requisitos es a las entidades de gestión y no a los operadores de gestión independiente. Bien. Más obligaciones. Bueno, o sea, simplemente por la extensión de esta hoja, pues se puede percibir, ¿no? Esa divergencia. No me voy a detener en todas las obligaciones que están citadas, pero bueno, por destacar algunas. O sea, hay unos deberes sobre todo relacionados con transparencia y bueno, se ahonda en la transparencia que han de tener las entidades de gestión, mientras que la de operadores de gestión se limita a deberes de información muy sucintos, con titulares de derechos, entidades de gestión con las que puedan mantener contratos de representación y bueno, pues con envíos al Ministerio de Cultura tan simples a mi juicio como es el envío de modelos de contrato de gestión y acuerdos sectoriales, acuerdos que puedan tener con asociaciones de usuarios de sectores determinados, pero por contra, ved en el lado izquierdo de esta hoja, de esta diapositiva, el gran número de obligaciones relacionadas con los mismos temas al final, pues transparencia e información, pero que tienen una profundización bastante más elevada que en el caso de los operadores. Fijaos en esas obligaciones de cara a la administración pública, que hemos dicho en el caso de los operadores de gestión únicamente han de entregar modelo de su contrato de gestión con los socios y los acuerdos con asociaciones de usuarios. Y en la letra I de este lado izquierdo de la diapositiva, fijaos, lo que hay que enviar, lo que tiene que enviar una entidad de gestión al Ministerio de Cultura, pues documentos que contengan información sobre sus administradores, declaraciones anuales sobre conflictos de interés a la Asamblea General, modelos de contrato de gestión, sí, eso coincide con los operadores, luego las tarifas generales y sus modificaciones, junto con su correspondiente memoria económica justificativa de esas tarifas, acuerdos sectoriales, en esto sí, coinciden en los acuerdos sectoriales y en los modelos de contrato de gestión. Pero bueno, luego todos los contratos celebrados con entidades extranjeras, documentos sobre contabilidad y auditoría, informe anual de cumplimiento de política general, en fin, es un peso que recae sobre las entidades que es mucho mayor y que esto redunda al final pues en unos mayores costes de transacción para las entidades de gestión frente a los que tienen los operadores de gestión independiente. Bien. Más en tarifas, bueno, sí, hay obligaciones de transparencia, pero aquí que también, y obligaciones de transparencia relacionadas básicamente con la publicación de esas tarifas, en eso coinciden entidades de gestión y operadores, pero sin embargo a las entidades de gestión se les exige el cumplimiento de una serie de criterios regulados legalmente, que no son pocos, es un elenco de hasta 7 criterios diferentes que hay que tener continuamente presentes para que pues, ningún usuario denuncie a la entidad de gestión correspondiente por un abuso de posición de dominio por el establecimiento de tarifas inequitativas, ¿no? Una serie de obligaciones que, como digo, no tienen operadores de gestión independiente. Una cuestión tan sensible y crucial como es el establecimiento de tarifas, ¿no?
Bien, en temas de recaudación, pues también hay una serie de obligaciones que no tienen operadores de gestión, sí tienen las entidades, como la obligación de mantener cuentas separadas de los derechos recaudados con activos propios, prohibición de utilizar derechos recaudados o provenientes de inversión para otros fines que no sea el reparto, transparencia informativa, descuentos de gestión razonables, bueno, va de suyo, ¿no? Ese tipo de descuentos de gestión razonables. Bien, pero oye, ¿por qué esta regulación no aplica de la misma manera a operadores de gestión independiente? En fin, y otro tanto, pues con aspectos relacionados con reparto, con función social, que las entidades de gestión pues están obligadas a realizar una serie de actividades, actividades de carácter asistencial, formación, cuestiones que no, a las cuales no deben de atender, al menos imperativamente, obligatoriamente, los operadores de gestión independiente. Y bueno, pues más cuestiones sobre transparencia, documentación que ha de estar publicada. Pues, siguen existiendo grandes diferencias entre entidades de gestión y operadores de gestión independiente. Bueno, digamos que esto puede ser como poner una alfombra, ¿no? Poner una alfombra al mercado de la gestión colectiva a determinadas organizaciones para que puedan penetrar en ese mercado, ¿no? Y competir con entidades de gestión tradicionales. Ahora bien, pues, también van a esa alfombra, independientemente de cumplir ese objetivo legislativo de fomento de la competencia en el mercado, si se es una entidad de gestión que se quiera constituir, bueno, pues, de nuevas, ¿no? Digamos, que no sea una entidad de gestión de las tradicionales que ya estuviesen constituidas, pues va a toparse también con todo este listado de obligaciones que no tienen los operadores de gestión independiente. Quiero decir con ello, pues que eh, va a haber organizaciones que nazcan y que tengan que hacer frente a determinadas barreras de entrada que tenga el mercado por sí, por su naturaleza, ¿no? Por el establecimiento durante años de varias entidades de gestión, y lo van a tener que hacer, van a tener que penetrar estas nuevas entidades de gestión en caso de constituirse, pues con mayores dificultades que los operadores de gestión independiente. En esto son la divergencia de obligaciones. También he de decir que sí que en cierta medida puede ser generoso el legislador español con las entidades de gestión respecto de los derechos que pueden administrar uno y otro tipo de organización. Esto no lo tengo anotado en las diapositivas, pero lo cito. Los operadores de gestión independiente en España no pueden administrar derechos de gestión colectiva obligatoria. ¿Vale? Los derechos de gestión colectiva obligatoria por reserva de ley van a ser únicamente, van a quedar en manos de las entidades de gestión colectiva. Tampoco hay doctrina en el preámbulo de la ley que implementa la directiva y que, bueno, pues añade múltiples cuestiones que no, como hemos visto, no estaban recogidas en la directiva. Hemos visto en la directiva la alusión que hace los operadores de gestión es muy exigua, muy escasa. ¿Eh? Pero bueno, pues esta es una nota distintiva que sí que favorece a los intereses de las entidades de gestión, ¿no? Esa reserva de derechos de gestión colectiva obligatoria. En el caso español, pues bueno, en el ámbito autoral, en muchas ocasiones no tienen, no son la mayor parte de los derechos administrados, ¿no? Me refiero a derechos de autor, pues, por ejemplo, ámbito musical, las obras musicales, la práctica totalidad de derechos de gestión colectiva administrados desde SGAE son derechos de gestión colectiva voluntaria, no derechos de gestión colectiva obligatoria. A quien pueda favorecer más esa entidad de gestión de derechos conexos, ¿no? Como AIE o AGEDI, que sí que dentro del total de derechos recaudados
prácticamente todos ellos, al menos en el caso de ahí, son todos, en AGEDI, productores de fonogramas, son casi todos, pero no todos, pero son de gestión colectiva obligatoria, ¿no? Con lo cual vemos que esa entrada de operadores de gestión independiente, al menos a día de hoy, con la regulación que existe en España actualmente, la regulación vigente, digamos que la propia ley ya impide la entrada de operadores de gestión independiente en mercado de gestión de derechos conexos, ¿no? Es decir, donde más va a afectar es en el mercado de la gestión colectiva de derechos de autor. Bien. Y ahora, bueno, pues ya habiendo hecho esta entrada de cuál era el contexto antes de la aprobación de la directiva, después de haber aludido a los escasos mimbres que nos da el texto definitivo de la directiva y de haber hecho alusión a esas diferencias en las implementaciones de los legisladores nacionales, en particular del español, nos metemos un poco más en faena y aterrizamos un poco más cuál está siendo el impacto de la entrada de operadores de gestión en el mercado de la gestión colectiva de derechos. En España, hoy me he detenido, lo avancé, creo, fui respetuoso con ello, entiendo, avisé que, vaya, me iba a detener más en el caso español por motivos obvios, ¿no? Son los que me quedan más cercanos. También voy a detener después con el caso italiano, que bueno, se ha dado mucho juego jurídico, ha habido bastante controversia, lo anticipaba antes, ¿no? Con el caso de Soundreef, ese operador que se constituyó en el 2011 y bueno, pues Italia ha sido un país, probablemente el país en el que más controversia haya existido hasta la fecha por la entrada de operadores de gestión independiente, ¿no? En ese mercado. Vamos a empezar con España. En España es muy reciente todo, ¿no? Es muy reciente, pues, bueno, la directiva está en 2014, hasta que terminan de implementarse y desarrollarse este tipo de organizaciones, pues bueno, pasa un tiempo y hasta que hacen cierto ruido, pues pasa otro tiempo. Entonces son muy recientes las pocas resoluciones que tenemos al respecto de controversias entre entidades de gestión y operadores de gestión. Cito una resolución de la Autoridad de Competencia española, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, de 30 de mayo de 2019, hace 3 años. Una resolución que está recurrida, ¿no? Está recurrida ahora mismo en sede judicial. Entonces, bueno, tomadla también, el contenido de esta resolución que os expongo, con cierta cautela, ¿no? Es un caso que, bueno, los denunciantes, el denunciante es Dama, que Dama no es operador de gestión, Dama es una entidad de gestión que con anterioridad a la aprobación de la directiva ya estaba operando en España como entidad de gestión de autores audiovisuales. Esta entidad de gestión pues interpone una denuncia contra la SGAE, una denuncia a la que se adhiere Unison Rights, que es un operador de gestión independiente con sede en Barcelona y bueno, pues, bueno, por intereses lógicos, ¿no? Ahora os cuento cuál es el motivo de esa denuncia. Pues bueno, hay dos bloques en los que se estructura esta denuncia. En primer lugar es el contrato de gestión, tanto para lo que es el alta en la entidad de gestión como la revocación de ese contrato. Y por otro lado también se mete la denuncia, se refiere a tema específico de tarifas, ¿no? Sobre el contrato de gestión, bueno, hemos hablado antes de esa redacción definitiva de la directiva que estaba alineada con el texto de la propuesta de directiva y con la recomendación de la Comisión Europea de 2005 que se refería a la libertad que debían tener los titulares de derechos para encomendar los derechos que ellos quisiesen, ¿no? Por ser más preciso, la directiva habla de libre elección de derechos y categorías de derechos. O sea, no únicamente derecho de comunicación pública o derecho de reproducción, no. Está hablando la directiva de una segmentación de mercados aparejados a cada uno de los derechos. También nos dice la directiva que esa segmentación ha de ser proporcionada.
¿Qué debe entenderse por proporcionada? Bueno, pues que tampoco esa segmentación debe suponer un control y un coste desorbitado a las entidades de gestión. Estamos hablando, pues eso, de fijaos, ponernos en situación, ¿no? Un titular de derechos que llega a la entidad de gestión y dice, no, quiero bares sí, radio no, conciertos no, televisión sí. Bueno, o sea, habrá ciertos límites, ¿no? Habrá ciertos límites sobre los cuales, a partir de los cuales la entidad de gestión, desde un punto de vista administrativo y de costes, no pueda ser capaz de atender a, bueno, a la voluntad en cada momento de cada titular de derechos, ¿no? Eso es a lo que se refiere la directiva con la proporcionalidad que debe existir en esa situación en la que un titular decide mandatar o retirar derechos y categorías de derechos. Pero bien, ¿qué nos dice con esa norma presente? ¿Qué nos dice la Autoridad de Competencia Española? Dice, la gestión de derechos conferida por la autora SGAE en el momento de su alta como socio y la suscripción del correspondiente contrato de gestión, así como la revocación o retirada parcial realizada con posterioridad, parecen estar restringidas por bloques completos de categorías de obras, categorías de derechos y formas de explotación. Vamos a ver en un segundo a qué se está refiriendo la comisión. Está la redacción de estatutos, un ejemplo de una de las categorías de la segmentación que hizo SGAE en su momento, en el año 2016, esto ya posterior a esa aprobación de directiva. Bueno, pues una de las categorías incluía en el mismo saco a radio, televisión, comunicación pública dice, en cualquier otra forma que se realice con destino a un público no presente en el lugar donde se produce el acto de comunicación pública, como puedan ser establecimientos abiertos al público con carácter general, que tienen sintonizada una radio, un televisor o tienen puesto Spotify, ¿no? El acto no se origina en estos establecimientos, se origina a través de otras fuentes distintas, y luego también la puesta a disposición del público. ¿Esta redacción qué venía a decir? Bueno, venía a decir que pues si un titular de derechos decide retirar de la entidad de gestión la administración de sus derechos para Internet, lo que es la puesta a disposición del público, automáticamente en bloque debe de retirar también pues, la administración de derechos en radio, en televisión y en establecimientos abiertos al público, ¿no? Entonces, esta reacción es la que le chirría a la autoridad de competencia y es por lo que dice que parecen estar restringidas por bloques completos de categorías, ¿no? Lo que está echando en falta la comisión es un mayor desglose dentro de esas categorías, pues, que no se aglutinen tantos usos tan diferenciados unos de otros, ¿no? Esta resolución, que como digo es en 2019 y aunque está recurrida, fijaos que en el año 2020 ya SGAE modifica nuevamente sus estatutos para ofrecer una mayor segmentación dentro de las modalidades de explotación que permite que se le encomienden, ¿no? Por parte de los titulares de derechos. Y ya, pues digamos que individualiza por un lado, es conciertos, ¿no? Ejecución humana en vivo. Por otro, emisión o retransmisión referida a comunicación pública a través de televisión. Emisión o transmisión por comunicación pública de organismos de radio. Establecimientos abiertos al público. Puesta a disposición. Vemos que todas esas categorías que antes estaban unificadas, ¿no? en un solo bloque, en el 2020 se produce ya una mayor segmentación, una fragmentación de esas modalidades de explotación que le pueden ser encomendadas y que le pueden ser revocadas también por parte de los titulares. Con lo cual, digamos que se alinea, ¿no? Se alinea con ese espíritu que parece recoger esta resolución de la Comisión de Competencia, que como digo está recurrida,
Y luego, como decía, este era un asunto, el asunto del contrato de gestión y su revocación. Por otro lado, también se sacaba a colación en la denuncia el tema de tarifas. El tema de tarifas, bueno, está aquí la discusión está referida, como sabéis, SGAE es una entidad de gestión multirepertorio que administra derechos tanto de obras musicales, de obras audiovisuales y obras dramáticas, y para determinados sectores venía ofreciendo de manera conjunta una tarifa que aglutinaba repertorio musical y audiovisual, en particular en los sectores que cita la resolución y que son objeto del escrito de demanda, que son los sectores de restauración y de hoteles, o sea, bares, restaurantes y hoteles. Para estos sectores es cierto que SGAE venía ofreciendo una tarifa que aglutinaba ambos conceptos bajo el mismo precio, sin ofrecer un desglose dentro del catálogo de la tarifa, ponía un precio que, como digo, incorporaba tanto el repertorio musical como el audiovisual, pero no había detalle de cuánto era el valor del repertorio musical y cuál era el valor del repertorio audiovisual. Dice la comisión que esta situación, el que se aglutine de esa manera los repertorios en la misma tarifa, imposibilita la comparación y la contratación con otros operadores. Es decir, pues un bar, un restaurante o un hotel no puede tener acceso a una información desglosada de cuánto le está costando cada tipo de repertorio, ¿no? Y por tanto, sí le conviene más acudir a los servicios de SGAE o de otra organización de gestión colectiva distinta. Bueno, esto por el momento es cierto que sí que existe una individualización en las tarifas de SGAE, si lo buscáis, que están publicadas las tarifas, sí que hay tarifa para música, tarifa para audiovisual, pero sigue existiendo esa tarifa conjunta, que es la más atractiva para los usuarios, porque al final digamos que hay una especie de rappel, de descuento, es decir, el adquirir tarifa musical y tarifa audiovisual por separado sería más costoso que adquirir el pack de manera conjunta, música audiovisual, y ese pack por el momento sigue sin estar desglosado. Bueno, como veis, estos son los conflictos, al menos el primero de ellos. Y luego, muy recientemente, en este mismo año 2022, en enero, esto es un extracto de una nota de prensa, que ahora mismo bueno, pues hay un periodo de investigación, no hay resolución del caso. Es una nota de prensa en la que se dice que la Comisión de Competencia ha iniciado un expediente sancionador contra el SGAE por posible abuso de posición de dominio en relación con el licenciamiento de su repertorio a los usuarios. Y aquí la peculiaridad estriba en que ese licenciamiento, según los denunciantes, que son los mismos, Dama y Unison, bueno, pues confunde, ¿no? Digamos, es que lo que viene a decir es, ustedes, señores de SGAE, no son los únicos oferentes de licencias en el mercado, ya no lo son, ya no son un monopolio, ahora hay otros oferentes añadidos, por lo tanto, las licencias que ofrezcan no pueden confundir a los usuarios de modo que los usuarios entiendan que se les está licenciando un repertorio con carácter universal. ¿Por qué? Pues bueno, porque esas otras organizaciones tienen su repertorio que no es de SGAE y por tanto deberán de abonar, los usuarios deberán abonar a esas otras organizaciones por esos repertorios en caso de utilizarlo. Y bueno, pues como digo, ahora mismo ningún oferente de licencias debería, esto también es a mi juicio y antes me anticipo a lo que pueda decir la CNMC, pues bueno, es que es lógico, ¿no? Es lógico, si ya no eres el único, pues no puedes considerar a tu repertorio como universal de cara a los usuarios. Veremos qué determina la comisión y en qué términos funda su resolución. El caso es que sí que ya, bueno, hay evidencias de acuerdos, por ejemplo, SGAE pues pacta con Dama la proporción de repertorio representado en determinados mercados, en determinados mercados.
pero no en todos y es en los cuales pues viene la controversia, ¿no? Me refiero, pues eso, sí que está, hay acuerdos de, pues cada año se verifica qué porcentaje de repertorio sobre el total ostenta cada entidad de gestión, qué porcentaje de repertorio representa cada entidad, todo lo cual pues tendrá que traducirse en una diferencia de valor en la tarifa que se vaya a aplicar a los usuarios. Bien, pues esta es la situación ahora mismo en España y bueno, entiendo que son consecuencias más o menos que cabría esperar a partir de la entrada de nuevos competidores en el mercado, ¿no? Estos son los conflictos que se están produciendo en España. Bien, visto el caso español, como os decía, cito el italiano y con esto terminaría la presentación. Bueno, prácticamente, pues estaría atento a todas las preguntas que podáis trasladarme. Respecto al caso italiano, bueno, ¿cómo se implementó la directiva de 2014? Se hizo un poco de aquella manera, como decimos en España. Hubo un decreto en 2017 que decía que los titulares de derechos podían encomendar a una entidad de gestión colectiva o a un operador de gestión independiente de su elección la gestión de sus derechos. Entonces, bueno, hasta ahí bien, ¿no? Hasta ahí parece que se está cumpliendo con el texto de la directiva. Pero tiene una coletilla final, ese texto, ese decreto legislativo, dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley de Derechos de Autor de Italia, ¿no? Ese artículo 180 que es el que mantenía el monopolio legal de la SIAE con nombres y apellidos en el propio texto de la ley, ¿no? O sea, por un lado está diciendo que sí, que un titular puede elegir libremente entidad u operador de gestión, pero oye, siempre respetando que SIAE sea la única entidad de gestión habilitada para administrar derechos de autor en el mercado italiano. Con lo cual, bueno, esta implementación como consecuencia tuvo un reproche de la Comisión Europea a través de una carta enviada a su gobierno diciendo pues, no estaba respetando el texto de la directiva. En el mismo año, unos meses después, pues se trata de enmendar esa implementación defectuosa y bueno, se viene a decir que bueno, pues sí que ya se abre el mercado y que los titulares de derechos pueden confiar sus derechos a otras organizaciones diferentes de la SIAE, ¿no? Diferentes de la SIAE. Se modifica ese artículo 180 que reservaba el monopolio a SIAE y lo abre a otras organizaciones diferentes. Bien. Paralelo a todo esto, bueno, pues ya se inicia un litigio entre Soundreef, ese operador de gestión del que hemos hablado anteriormente, y SIAE. Un litigio entre el Tribunal Ordinario de Roma, que el tribunal termina planteando una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo, una cuestión que era muy clara y venía a decir si, de acuerdo con esta directiva de gestión colectiva, podría reservarse la gestión de derechos a, a un único tipo de organización como son las entidades de gestión y si cabría excluir a los operadores de gestión. Bueno, esta cuestión prejudicial, que hubiese sido interesante ver la respuesta del tribunal, pues termina siendo retirada por el propio Tribunal de Roma en junio del 2019, pues, 6 meses después de su planteamiento, y queda archivada, por tanto, por parte del Tribunal de Justicia. Preguntaréis por qué, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se retira la cuestión? Bueno, pues es que en paralelo a este procedimiento se había iniciado también en el seno de la Autoridad de Competencia Italiana pues otra denuncia basada en el abuso de posición de dominio de SIAE. Y esta resolución es bastante dura con SIAE. Bueno, pues acusa a SIAE de obstaculizar a sus socios el licenciamiento individual
y así como la baja de la propia organización. Se dice que pretende asegurarse la gestión de derechos de los de titulares que no son socios de SIAE. Habla de imposición de obstáculos a usuarios, en particular de televisión y de conciertos, para que bueno, pues estos usuarios no obtengan licencias de otras organizaciones diferentes de la SIAE. Y también se le acusa de excluir una exclusión de competidores para la gestión de repertorios extranjeros, ¿no? Los acuerdos de reciprocidad que los sostenga siempre SIAE y no otras organizaciones de gestión colectiva distintas. A mi juicio, una resolución pues, bastante dura, como digo, pero bueno, es una resolución que recurre la SIAE, pero ese recurso se desestima, una resolución que confirma íntegramente las observaciones que realiza la autoridad de competencia. Y ya en un último intento de quedarse sola en el mercado, la SIAE pues, acude al Tribunal Constitucional cuestionando la forma en la que se aprueba la norma que implementa correctamente la directiva, ¿no? Ese decreto de 16 de octubre de 2017, diciendo que se había aprobado por la vía de urgencia cuando no era necesaria ninguna, no era una urgencia, ¿no? Al final el Tribunal Constitucional dice que sí, que el Estado italiano estaba fuera de plazo para la implementación de la directiva, que se había recibido una carta de la Comisión reprochando la implementación inicial y que por tanto pues sí que era urgente esa nueva norma, ¿no? La redacción y aprobación de esa nueva norma basado, como digo, en cuestiones de forma, y pues, el Tribunal Constitucional también termina tumbando la denuncia interpuesta por SIAE. Eso es lo que ha ocurrido en Italia. En paralelo, pues los operadores de gestión independiente, más allá de territorios determinados, pues bueno, van dando sus pasos, van dando sus pasos. Citar que pues, también ya están colaborando con CISAC. Según los estatutos de CISAC, digamos que no pueden ser considerados los operadores de gestión como miembros de pleno derecho, pero sí que la CISAC crea una figura nueva, novedosa en su seno, es la figura de clientes de la CISAC, distinta de las que son sus miembros. Clientes, bueno, pues es una figura a partir de la cual los operadores de gestión independiente pueden tener acceso a determinados servicios de CISAC, sobre todo los que más le interesan a los operadores son los servicios relacionados con la codificación de repertorio, la identificación de obras. Bueno, pues como muchos de vosotros sabéis, es ultra necesario en el ámbito de las transacciones, sobre todo las que se producen a nivel internacional. Y lo que no van a tener los operadores de gestión van a ser derecho de voto en las asambleas de CISAC. Pero, como digo, sí que van a tener acceso a determinadas herramientas que van a facilitar su penetración en el mercado. Y bueno, pues, como digo, van dando sus pasos, ¿no? Cita expresamente, esto es una nota de prensa de diciembre de 2020 de CISAC, y se cita, dice, han sido recientemente clientes de la CISAC, pues Soundriff, que ya hemos hablado de ella, Unison, este operador español que también hemos citado, y Nexton en Japón, ¿no? Bueno, ahí están. Y yo me hago una pregunta dentro de si esto puede suponer pues una mayor fragmentación en esa oferta que hacen que venían haciendo las entidades de gestión colectiva, ¿no? Hay una fragmentación de la oferta de licencias, lo que, bueno, pues también tiene el hecho de que existan estos nuevos grupos, organizaciones de gestión colectiva, a mi modo de ver, genera un incremento de costes de transacción en el mercado, ¿no? Mientras antes te estaba dando acceso al repertorio únicamente una entidad de gestión, ahora te lo están dando varias, es decir, para utilizar el mismo repertorio vas a necesitar interactuar con más de una organización añadida a esa organización con la que venías trabajando como usuario, ¿no? Pero esto lo muestro, digo,
dentro de ese ecosistema de fragmentación de licencias también hay un movimiento que es totalmente contrario a esto que estamos comentando, ¿no? De segmentar el licenciamiento. Y es esta unidad que está habiendo, esta unión entre distintas entidades de gestión para ofrecer conjuntamente sus licencias, ¿no? Y en varios modelos de negocio distintos, ¿no? Aquí pongo algunos casos, como Harmonia Online, pues que aglutina a SGA en España, SPA en Portugal, SACE en Francia, SIAE Italia, SABA en Bélgica, bueno, distintas entidades de gestión colectiva que ofrecen conjuntamente a través de un único punto de encuentro para el usuario, ofrecen, como digo, conjuntamente las licencias de todas esas entidades de gestión, similar a lo que ocurre en América Latina con Latina Autor, ¿verdad? Pero vamos, que no es únicamente en el entorno online, donde al menos en el caso europeo, la propia directiva esta de 2014, que es de gestión colectiva, también es de licenciamiento multiterritorial de obras musicales en línea. Esa directiva tiene dos bloques, ese segundo bloque hace referencia al licenciamiento online y la directiva, digamos que ampara o da cobertura, promueve este tipo de alianzas entre entidades de gestión. Pero como digo, al margen de la explotación digital, está ocurriendo en otros modelos de negocio diferentes. En el caso de los establecimientos abiertos al público, pues así es reciente la alianza entre PPL, que aglutina a artistas musicales y productores de fonogramas, con PRS, entidad de derechos de autor sobre obras musicales, para el licenciamiento conjunto de ambos repertorios, tanto artistas, productores y obras de autores musicales, a través de un único punto de encuentro, ¿no? Una ventanilla única, de manera también muy similar a lo que ocurre en Colombia, aunque en Colombia, si no me equivoco, es por mandato legal, esa ventanilla única de OSA, ¿no? De organización Saico Acimpro. También en copia privada, otro modelo de negocio distinto. En este caso, en España sí que es mandato legal, el de copia privada, el hecho de que las entidades de gestión se pusiesen de acuerdo para constituir una única entidad de gestión que agrupase a las 8 entidades de gestión colectiva que operan en el mercado español. Copia privada, sé que en Colombia no está, en España se configura como un derecho de gestión colectiva obligatoria, que como decíamos antes, en España pues son derechos que no pueden administrar operadores y que por tanto pues tiene sentido que esa organización, Ventanilla Única Digital, que es como se llama, esté formada únicamente por entidades de gestión colectiva. Pero bueno, lo que voy, me está viendo en paralelo a esa voluntad de segmentación y fragmentación del mercado, pues el mercado también, ya sea por la misma vía legislativa o por voluntad propia de las entidades de gestión, está habiendo agrupaciones de repertorio para su licenciamiento conjunto. Bien. Y bueno, aquí pongo otro ejemplo, esto también de España. Al hilo de estas agrupaciones de las que estaba hablando, este se refiere al artículo 168 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual a una ventanilla única de facturación y pago, que dice que las entidades de gestión, dice todas, están obligadas a participar en la gestión, financiación y mantenimiento de una ventanilla única de facturación y pago. También términos un tanto amplios, genéricos, abstractos. Dice accesible a través de Internet, de tal manera que los usuarios puedan conocer el coste individual y total que deben liquidar a las entidades, y dice operadores. Cuela a los operadores de gestión, que esto es algo que también me llama poderosamente la atención, y es decir, o sea, son las entidades de gestión quienes tienen que financiar una infraestructura de la que después se van a valer operadores de gestión. Un poco extraño, ¿no? Esta ventanilla todavía no está constituida, se está un poco también a la espera del desarrollo reglamentario que le pueda dar el gobierno a esta norma legal. Y bueno, pero este es el escenario, ¿no? Que dentro de esa fragmentación, como digo, pues también hay otro movimiento paralelo que es el de agrupar a
las organizaciones de gestión, ya sean entidades u operadores, para que ofrezcan de manera conjunta licencias sobre sus respectivos repertorios. Y con esto, pues, creo que no es poco, han sido muchas las cuestiones normativas, judiciales, resoluciones administrativas las que se han tratado. Pues con esto terminaría y quedaría pues, atento a cualquier cuestión que queráis trasladarme. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sin duda, cautivan nuestras preguntas. He visto que en el chat ya varios de los asistentes han formulado algunas y con el ánimo de que se mantenga ese interés en formularle preguntas a nuestro expositor, quisiera yo formular una primera muy genérica para abrir el espacio de discusión. Y es cómo consideras que pueden mitigarse los riesgos que supone incluso para los socios esa fragmentación que puede verse en el sistema. Y lo digo porque pareciera o pudiera pensarse que hay una sobrecarga frente a los socios cuando van a hacer de alguna manera seguimiento a sus derechos y en especial si estos operadores de gestión independientes no tienen ninguna obligación frente a temas de recaudo. ¿Qué medidas consideras que pueden existir para mitigar este tipo de efectos frente a la transparencia de la debida gestión? Hmm. A ver, es complejo de abordar la situación desde el momento en el que el mismo legislador te está imponiendo la situación, ¿no? Ahí las soluciones, pues quizás debieran de... Esto desde un punto de vista legislativo, ¿eh? Voy a responder por partes a la pregunta. Herramientas que pudiesen tener entidades de gestión para hacer frente a esa divergencia de obligaciones. Pues, entiendo que quizá lo que he pensado podría ser una vía constitucional a través del derecho fundamental de libertad de empresa, el derecho de libertad de empresa, que es el que está estrechamente relacionado con el derecho a la competencia, ¿no? Pero claro, es bastante complejo porque el legislador es muy preciso y su voluntad es muy clara, ¿no? Que es la de que existan estos nuevos agentes y, bueno, quizás debería de ser también algo que habría que individualizar y no ver en bloque cada una de las obligaciones que se imponen y qué carga real pueda suponer y qué discriminación y carga añadida pueda haber sobre las entidades de gestión frente a operadores de gestión. Pero es algo arriesgado, es algo arriesgado. De momento no ha habido movimientos en ese sentido por parte de las entidades de gestión en España frente a los operadores, ni conozco que haya ocurrido de momento en otros países, más allá de lo que hemos visto en el caso italiano de SIAE. Y bueno, desde un punto de vista de los socios, me preguntabas bueno, si esta situación puede generar bueno, pues, algún daño a los socios. A ver, yo lo que digo también, o sea, el tema de la gestión colectiva, creo que la gestión colectiva debe estar en todo caso siempre al servicio de los socios, independientemente de la configuración de su mercado. También estas normas son promovidas en parte por los conflictos que muchas veces tienen los socios con las entidades de gestión. Es decir, no es una cuestión únicamente de lobby que puedan hacer usuarios con el fin de debilitar a organizaciones de gestión colectiva, ¿no? También esto, por suerte o desgracia, pues hay evidencias judiciales, administrativas, de descontento de los socios muchas veces con los servicios ofrecidos por entidades de gestión que actúan como un monopolio, ¿no? Entonces, quizás, y suena un poco, no sé, yo que he trabajado en entidades de gestión colectiva, siempre dices, bueno, dices, puede ser un ataque, ¿no? Tanto para entidades de gestión como para los socios que están detrás de esas entidades de gestión, pero también es un impulso para esas entidades de que de verdad, se pongan a trabajar en soluciones eficientes para todos los flancos que hemos visto al principio, tanto sus socios como usuarios, como entidades de gestión a las cuales prestan servicio. Yo lo que me preguntaría es, bien, después de esta reflexión, es decir, ¿para eso es necesario que existan otras organizaciones? Bueno, pues ahí habrá que atender a cada casa,
a cada país y ver la situación propia de cada país, me refiero. O sea, yo, bajo mi punto de vista, creo que no es necesario que existan competidores en el mercado para poder ofrecer un servicio eficiente. Con que haya una sola empresa que de verdad, pero tiene que ser de verdad y hechos reales, se esfuerce continuamente en estar ofreciendo su servicio de la mejor manera posible con el estado de la técnica que haya en cada momento, esa situación es la que va a impedir que haya un interés por parte de cualquier tercero que esté reclamando organizaciones de gestión colectiva distintas de esa única organización que venía operando, ¿no? ¿Cuál en definitiva es un sí y un no? Depende, ¿no? Depende de cómo queramos verlo, ¿no? Pero bueno, yo lo que sí que haría un llamamiento a aquellos lugares en los cuales estén operando monopolios, pues que se esfuercen realmente por ofrecer servicios eficientes en esas tres líneas: socios, usuarios y entidades de gestión con las que mantengan acuerdos y que no se duerman, que no se duerman, que esa posición de monopolio no les amuerde, ¿no? Y vaya en detrimento de su eficiencia como prestador de servicios. Muchas gracias, Álvaro.